Hola, buen día, profesor. El tema a exponer es crecimiento, supervivencia y muerte de los microorganismos. El crecimiento microbiano se define como el incremento en el número de células. El crecimiento de la mayoría de microorganismos ocurre por fisión binaria. La fisión binaria. En la mayoría de las procariotas, el crecimiento de una célula individual continúa hasta que se divide en dos nuevas células. Las células se alargan hasta aproximadamente el doble de longitud de la célula. En esta fisión se forma el septo, tabique transversal que separa la célula en dos células hijas. Se forma a partir del crecimiento de la pared celular y membrana plasmática. También existe una duplicación de material celular en cada célula hija. Crecimiento de poblaciones. El crecimiento se define como el incremento en el número de células microbianas en una población, lo cual también puede ser medido como el incremento en la masa microbiana. El crecimiento de poblaciones se divide en tres. El primero es velocidad de crecimiento, cambio en el número de células o masa celular por unidad de tiempo. Por segundo sería el tiempo de generación. Es el tiempo requerido para que a partir de una célula se formen dos. Es el requerido para duplicarse en una población de células. Y por último tenemos el crecimiento exponencial. Este crecimiento de un microorganismo en el que el número de células se duplica en un tiempo determinado. Tenemos la curva de crecimiento, que ésta se divide en cuatro fases. La primera fase es fase de latencia. Es la fase que precede a la exponencial de crecimiento. En esta etapa las células pueden estar metabolizando, pero no creciendo. En segundo lugar tenemos la fase exponencial. La célula se divide en dos, estas en otras dos, y así sucesivamente. En tercera fase sería la estacionaria, el periodo inmediatamente posterior a la fase exponencial. Cuando la velocidad de crecimiento se hace cero, no hay incremento neto del número de células. Ocurren muchas funciones celulares, incluyendo el metabolismo energético y algunos procesos biosintéticos. Y por último, tenemos la fase de muerte. Las células, después de permanecer activas metabólicamente, deben morir. A esto se le llama lisis celular. Medición del crecimiento. El crecimiento de una población se mide siguiendo los cambios en el número de células o el peso de la biomasa celular. Existen diversos métodos para contar el número de células o para estimar la masa celular, dependiendo del microorganismo que se trate. Uno de estos métodos para el contaje total de células es el recuento de directo al microscopio. Contaje de viables. Una célula viable se define como la que es capaz de dividirse para dar lugar a descendencia. Un ejemplo del contaje de viables es la dilución, pues para obtener el número apropiado de colonias, la muestra debe ser diluida. Medida de masa celular y turbidez. La masa celular es proporcional al número. Se puede utilizar la determinación de un parámetro para estimar el otro. La medida de turbidez es una suspensión celular. Aparece turbia porque las células dispersan la luz que atraviesa la solución. Cuantas más células haya, más luz se dispersa y más turbia será la suspensión. Mide con el fotómetro y el espectrofotómetro, los cuales hacen pasar la luz y a través de una suspensión celular detectan la cantidad de luz no dispersada. Tenemos el cultivo continuo. Es un cultivo de volumen constante al que se añade medio fresco y del que rebosa medio usado con células. Un ejemplo de este es el quimiostato. Permite el control de la densidad de la población y la velocidad de crecimiento del cultivo. Se tienen en cuenta la velocidad de dilución y la concentración de un nutriente limitante. Tenemos efectos factores ambientales sobre el crecimiento. Los requisitos para el crecimiento microbiano incluyen factores físicos y químicos. Entre los factores físicos tenemos la temperatura, el pH y la presión osmótica. Los factores químicos necesarios para el crecimiento bacterial son diversos elementos constitutivos de las células.
La temperatura. El patrón de crecimiento bacterial se ve profundamente influenciado por la temperatura. La temperatura de crecimiento óptimo permite el crecimiento más rápido de las bacterias durante un periodo de tiempo, usualmente entre 12 y 14 horas. La temperatura mínima de crecimiento es aquella temperatura menor a la cual la especie puede crecer. La temperatura de crecimiento máximo es la temperatura mayor en la cual el crecimiento es posible. Los microorganismos se dividen en tres grandes grupos en base a su preferencia de rango de temperatura. Psicrófilos, que son capaces de crecer a 0 grados centígrados o menos, o los psicrófilos estrictos, mueren si se exponen a la temperatura de salón. Un ejemplo son las bacterias que crecen en la Antártica. A una temperatura, estas bacterias se tardan en crecer de 2 a 3 semanas. Y por último, es los psicrófilos facultativos, o mejor conocidos como psicrótrofos. Son aquellos organismos que pueden crecer de 0 grados centígrados, pero crecen mejor a una temperatura entre 20 a 30 grados. Otro factor es la acidez y la alcalinidad. El pH. En la mayoría de las bacterias, el crecimiento óptimo es entre 6.5 y 7.5. Muchas bacterias crecen a un pH menor de 4.0. Sin embargo, las bacterias clasificadas como acidófilos son tolerantes a la acidez. Un ejemplo es Thiobacillus thiodans, que crece a un pH óptimo entre 2.0 y 3.5. También tenemos disponibilidad de agua como factor ambiental. La disponibilidad de agua depende no solo del contenido del medio, sino de la cantidad de solutos presentes en ella. La presión osmótica. Los microorganismos requieren de agua para su crecimiento, además para obtener los nutrientes de esta. Una presión osmótica alta causa pérdida de agua y pasmólisis de la célula, por lo que se utiliza este fenómeno para conservar los alimentos, ya sea añadiendo sal o azúcar, lo que previene el crecimiento bacterial. Sin embargo, algunas bacterias se han adaptado a altas concentraciones de sal. A este se las conoce como halófilos extremos. Por otro lado, los halófilos facultativos no requieren una alta concentración de sal, pero pueden crecer hasta una concentración de 2%. También como factor tenemos el carbono. Todos los organismos requieren carbono para sintetizar los componentes celulares. Tenemos el nitrógeno, azufre y fósforo. Estos elementos requieren para la síntesis de DNA, RNA, proteínas y ATP. Las bacterias pueden obtener nitrógeno, ya sea fijándolo directamente de la atmósfera, como por ejemplo el género bacteriano Rhizobium. También pueden obtener elementos de compuestos orgánicos que tengan nitrógeno, como nitritos, nitratos, sales de amonio o aminoácidos. Las bacterias pueden obtener azufre de iones de sulfato, sulfito de hidrógeno y aminoácidos como azufre. El fósforo es esencial para la síntesis de ácidos nucleicos y membranas celulares. Una fuente para obtener fósforo son los iones de fosfato y el ATP. Los elementos trazas son otros elementos como hierro, cobre, molibdeno y zinc, que son requeridos por los microorganismos en pequeñas cantidades. Usualmente tienen funciones de cofactores. El oxígeno. No todos los microorganismos necesitan oxígeno. Sin embargo, muchas formas de vida requieren oxígeno para llevar a cabo respiración aeróbica. Los microorganismos que utilizan oxígeno molecular son llamados aeróbicos. Esos se clasifican en aeróbicos obligados, que son los que requieren oxígeno molecular para vivir, y los aeróbicos facultativos, los cuales utilizan oxígeno molecular cuando está presente, pero su ausencia continúa en su crecimiento por la vía de fermentación o respiración anaeróbica. Un ejemplo de esto es Escherichia coli. Por otro lado, tenemos los anaeróbicos obligados, que necesitan ausencia de oxígeno molecular para crecer y donde esté generalmente es tóxico. Un ejemplo del género es Clostridium. Estos microorganismos obtienen el átomo de oxígeno molecular del agua. También se observan microorganismos anaeróbicos aerotolerantes, los cuales no utilizan oxígeno molecular para su crecimiento, pero pueden tolerarlo. Los microaerófilos
microaerofílicos solo pueden crecer en concentraciones de oxígeno molecular menor a las entradas en el aire. También los factores orgánicos de crecimiento son factores ambientales sobre el crecimiento. Estos son compuestos orgánicos esenciales que el organismo no puede sintetizar. Aquí se incluyen las vitaminas, los aminoácidos, las purinas y las pirimidinas. Otro factor ambiental sobre el crecimiento pueden ser los medios de cultivo. Este es un material del nutriente preparado para el crecimiento de microorganismos en el laboratorio. Un medio químicamente definido es aquel que donde su composición química exacta es conocida. Un medio complejo es aquel donde su composición exacta varía de un lote a otro, ya que este medio está hecho de nutrientes como extractos de levaduras, carne, partes de plantas o proteínas digeridas. Hay medios específicos para crecer anaeróbicos. Estos se utiliza ingrediente reductor como tioglicolato de sodio que combina el oxígeno molecular disuelto para eliminarlo del medio. Tenemos los medios selectivos. Estos medios en particular proveen nutrientes que ayudan al crecimiento y predominancia de un tipo particular de bacterias y a su vez inhibe otro tipo de microorganismos que estén presentes. El medio diferencial nos permite diferenciar entre varios tipos de bacterias al incorporar a este ciertas sustancias como sangre, sal, tintes y otros. Si inoculamos el medio con bacterias que destruyen las células rojas, mientras que otras bacterias no destruyen este tipo de células, podemos diferenciar unas de otras en el mismo medio. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.